Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recuerda que escuchar la palabra de Dios es muy importante porque sirve para nuestro crecimiento espiritual. Así es que pongamos atención. Gracias al Señor, gracias al Señor. Hermanos, se nos ha ido el año volando. ¿A usted le ha pasado lo mismo? ¿Sí o no? Se nos ha ido el año, pero de una forma increíble. Pero es que el año pasado dijimos lo mismo. Y el anterior, y el otro, y el otro. Y se nos está pasando la vida. Yo creo que esta noche todos y cada uno de nosotros, mientras escuchamos la palabra, mientras escuchamos el mensaje, yo creo que tenemos que reflexionar. Y creo que hay una pregunta que todos en esta tarde tenemos que hacernos delante del Señor. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida en este año? ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Qué hemos hecho con nuestros recursos? ¿Ha sido un año verdaderamente de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio para el Señor? ¿O ha sido un año sin pena ni gloria? ¿Ha sido espiritualmente el mejor año de tu vida? ¿Lo has aprovechado? Como dice la Biblia, aprovechad bien los tiempos, porque los tiempos son malos. ¿Ha sido un año fructífero? ¿Has dado fruto? ¿Te has reproducido como creyente, como hijo de Dios? ¿Has dado más de lo que has recibido? ¿Has crecido? ¿Has madurado? ¿Te has extendido? ¿Cuántas preguntas, verdad? Pero tenemos que hacernos todas esas preguntas nosotros en esta tarde, hermanos. Y nos quedan, nada, hoy es día 27, día 31, último día del año. Y desde hoy, contando hoy, hasta el día 31 faltan 5 días, ¿no? 27 que soy, 28, 29, 30, 31, 5 días. Y mira tú por dónde estaba yo hoy pensando, y mientras leía la palabra, que los últimos 5 salmos de la Biblia, vayan ahí si quieren, los últimos 5 salmos de la Biblia, no sé si usted se ha dado cuenta, empiezan y terminan con la misma palabra. ¿Casualidad? No. En Dios no hay casualidades. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Quiero compartir con ustedes en breves instantes esto. Hemos escuchado algunos testimonios, pero yo también como pastor de la iglesia quisiera agradecerles a todos ustedes vuestra asistencia durante todo este año. No están los hermanos del puerto, pero como si estuvieran. Damos gracias al Señor porque ustedes han decidido libre y voluntariamente congregarse en esta iglesia. Evidentemente no somos la única congregación en la ciudad ni en la isla, pero algo te ha movido, algo te ha animado a congregarte en este lugar durante todo este año 2015. Y les agradezco sinceramente que ustedes hayan sido fieles a los cultos de jóvenes los sábados, los cultos de estudio bíblico los jueves, el culto, digamos, entre comillas, principal el domingo a la tarde, a las actividades que se han ido organizando a lo largo del año. Les quiero agradecer sinceramente a todos ustedes por haber decidido congregarse en esta congregación. No somos una iglesia perfecta, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, no soy un pastor perfecto, eso ustedes podrían decir un fuerte amén, no se corten, pueden decirlo. Bueno, veo que sois muy educados, estáis en un nivel espiritual alucinante, me sorprendéis siempre, pero intentamos varias cosas. Primero, ser una iglesia de sana doctrina. Usted dirá, pero bueno, todas, ¿no? Yo no sé si todas intentan eso, pero nosotros hemos peleado con uñas y dientes para jamás abrirnos a lo que no tenemos que abrirnos. Pero sí queremos luchar con uñas y dientes para no cerrarnos a lo que sí tenemos que abrirnos en Dios, ¿sí? Parece mentira que hoy en día sea como una especie de medalla, no lo digo en ese sentido, ¿no? Pero para que nos entendamos, el decir somos una iglesia que predica la Biblia, que predica la sana doctrina. Parece como una cosa así, bueno, es evidente. Bueno, ojalá fuera así en todos los casos, ¿verdad? Esa es una de nuestras prioridades, que la Biblia sea la base de esta iglesia. En esta Biblia la base no son las profecías, las opiniones personales, los libros, los comentarios, el internet, no. En esta iglesia, mientras yo esté aquí, la base de esta congregación será única y exclusivamente la Biblia, la palabra del Señor. No hay revelaciones nuevas, todo está escrito en la palabra de Dios. No hay nada que no hayamos recibido que no esté en la Escritura.
Todo lo que supuestamente recibimos o soñamos o nos comentan, o etcétera, todo tiene que tener base, fundamento 100% en la palabra. A partir del año que viene, yo quiero que todos se queden hoy aquí, niños, maestras de escuela dominical y todos. Quiero que todos se queden aquí porque quiero comentarles a ustedes que de cara al próximo año, desde enero, va a haber un plan de estudios en las escuelas dominicales. Vamos a intentar también poder llevar este programa también en los cultos en la medida de lo posible y también en los cultos de jóvenes. Y se lo daba a Marcos hace unos días y se lo quiero comentar rápidamente. Probablemente lo pongamos allí en el tablón de anuncios. Yo he elaborado desde el año que viene, desde enero hasta el mes de junio, todos los meses, un programa de estudios para que todos crezcamos al unísono. No para que se enseñe una cosa en la escuela dominical y otra cosa en los jóvenes y otra cosa en la iglesia del puerto y otra cosa aquí, sino que todos vayamos a un mismo ritmo. Y queremos en el mes de enero dar un énfasis a lo que es la Biblia. Queremos conocer la palabra de Dios, sus divisiones, sus temas, lo que la Biblia nos propone, cuántos libros tiene, por qué se escribieron, en qué materiales se escribieron, por qué la Biblia tiene solamente 66 libros y no tiene, por ejemplo, 80, 90, 100 o 500 o menos. ¿Por qué la Biblia decimos que es la palabra de Dios y rechazamos rotundamente otros libros como palabra de Dios, como por ejemplo el Bhagavad Gita o como por ejemplo, no sé, el Corán o cualquier otro libro, entre comillas, sagrado? ¿Por qué decimos que solamente Dios inspiró un libro? ¿En qué nos basamos? ¿Cuántos temas contiene la Biblia? Sus personajes, sus propósitos, sus objetivos. Durante todo el mes de enero, en las reuniones de jóvenes, en la escuela dominical, estaremos enfatizando. El objetivo es que cada niño, que cada persona que asista a estas clases, valore y ame la Biblia, la palabra de Dios, y que eche raíces profundas en la Escritura. Porque dice la Biblia que la base y el fundamento de la vida tiene que ser la palabra de Dios, no las experiencias personales. Yo no tengo fe en mi fe, yo no tengo fe en mi experiencia, yo tengo única y exclusivamente fe en mi Dios y en su palabra, nada más que en eso. Durante el mes de febrero estaremos hablando acerca de la creación, basándonos lógicamente en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, los días de la creación. ¿Fueron realmente días de 24 horas o fueron de 1000 años o de 20.000 años? ¿Por qué a nuestros hijos en las escuelas, en los institutos y en las universidades se enseñan teorías como, no sé, como por ejemplo la evolución, el Big Bang, etcétera, etcétera, y nosotros decimos que eso no es verdad, que la Biblia tiene una antigüedad y sin embargo la ciencia dice que tiene otra antigüedad? ¿Qué pueden responder? ¿Qué tienen que saber nuestros hijos, los jóvenes, cuando vayan a la escuela y le hablen acerca de todas estas teorías y opiniones? Muchos de ellos hijos de creyentes rebeldes, por ejemplo Darwin era uno de ellos y tantos otros, ¿verdad? Objetivo de este mes de febrero, pues que todos sepan que realmente Dios creó todo con un propósito, con un orden, que hay unas consecuencias que se experimentan a corto y a largo plazo cuando pecamos, cuando desobedecemos al hombre, etcétera, etcétera. En el mes de marzo estaremos hablando acerca de la figura de Jesucristo. Conocemos muy poco todavía de nuestro Señor y Salvador, sinceramente les digo. Creo que tenemos que hablar mucho más, se lo decía Marcos el otro día, Marcos, tenemos que hablar más del Señor. A veces se habla de muchas cosas en la iglesia, pero de lo principal, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el camino, la verdad, la vida, etcétera. A veces hablamos muy poco. Vamos a hablar acerca de Él, dónde nació, por qué tuvo que nacer allí, por qué murió de esa manera, su muerte, su resurrección, cómo no, también su segunda venida, quién era, a qué vino a este mundo. Objetivo, que todos los que asistan a estas clases, niños, jóvenes, adultos, quien sea, acepten al Señor Jesucristo, que entiendan lo que significa aceptar a Cristo, que no es cambiar de iglesia, no es dejar de ir a una misa y cambiarla por un culto, no es dejar de confesarnos a un cura y ahora venimos a una iglesia llamada evangélica, no, ir mucho más allá, conocer, experimentar personalmente al Señor Jesucristo. En el mes de abril estaremos hablando acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Cuando hablamos de la iglesia, pero realmente sabemos lo que estamos hablando, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la finalidad de la iglesia en la tierra? Sabemos para lo que están Médicos del Mundo, sabemos cuál es el objetivo de la Cruz Roja, sabemos para lo que están, no sé, cualquier otra organización o ONG. Sin embargo, ¿sabemos realmente cuál es mi función en la iglesia? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Cuáles son los ministerios? La figura de un pastor, ¿qué es un pastor? ¿Para qué está y para qué no está? ¿Verdad? De todo eso queremos hablar durante el mes de abril, la iglesia, sus objetivos, sus ministerios, etcétera. El mes de mayo vamos a tocar diferentes personajes bíblicos. Queremos hablar de los personajes bíblicos. Hay personajes que tenemos que imitar.
y personajes que no tenemos que imitar, pero también de ellos habla la palabra. Hablaremos de personajes como Moisés, Abraham, David, los discípulos, etcétera. Que cada uno de los que asistan a ese curso, a esas clases, pues conozcan realmente los puntos débiles, los puntos fuertes de esos personajes, en qué tenemos que imitarlos, por qué la Biblia habla de ellos y no de otros, ¿verdad? En el mes de junio hablaremos acerca de los milagros. ¿Existen todavía los milagros hoy en día? ¿Podemos aceptar cualquier señal o cualquier manifestación realmente como un genuino y verdadero milagro de parte del Señor? ¿Por qué el Señor no dijo? ¿Por qué no dijo el Señor, señales seguirán a los que creen en mi nombre? Sino que dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué incluye la expresión estas y no dijo señales? Bueno, ¿cómo podemos distinguir verdaderamente una verdadera unción de una falsa unción? ¿Cómo podemos descubrir verdaderamente si ese milagro le está dando gloria a Dios o le está dando gloria a ese hombre, a ese personaje, a ese ministerio, a esa iglesia, etcétera, etcétera? Hablaremos acerca de los milagros. ¿Qué tipo de milagros se tienen que ver hoy en día? ¿Y por qué hago esta pregunta? Por una sencilla razón. Porque he dicho semanas atrás que según el tiempo en el que vivimos, las señales, las manifestaciones, los acontecimientos son diferentes. Es decir, el tiempo marca el acontecimiento o el acontecimiento marca la señal. Dijimos en su momento, solamente repasamos un poco, que el Señor Jesucristo le dijo a su generación, a su época, que la única señal, la única manifestación que verían sería la señal del profeta Jonás. Ninguna más. Ellos querían ver señales y milagros. Haz una señal, haz un prodigio. Herodes lo llamaba y el otro le decía, manifiéstate, haz alguna forma de convencernos. Jesús dijo, ustedes solamente vais a poder ver la señal del profeta Jonás. Y él dijo, ¿en qué consistía la señal del profeta Jonás? ¿Verdad? Sin embargo, en los días de Noé, la señal era otra. En los días de Abraham la señal era otra. En los días entre el Antiguo y Nuevo Testamento las señales no existían. Hubo un silencio sepulcral por parte de nuestro Dios por más de 400 y pico de años, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Sabemos movernos en estos tiempos? Hay gente que está todavía esperando cosas que Dios hizo en la década de los años 60. Pero si ustedes estudian lo que es la historia de la iglesia, seamos honestos, aunque nuestro Dios no ha cambiado, como el Señor se movía y se manifestaba en las iglesias en los años 60, cambió completamente a como el Señor se movió después en la década de los años 70 y de los años 80. Los que les gusta estudiar la historia de la iglesia, tú dices, oye, la iglesia no ha cambiado, el evangelio es el mismo, el Señor es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, pero el Señor no se movía ni se manifestaba, ni se daba a conocer igual en la década de los 80 que en estos últimos tiempos. Entonces sabemos movernos, sabemos ubicarnos, sabemos interpretar las señales de los últimos tiempos. Sabemos leer, sabemos, entre comillas, descifrar las señales que el Señor está haciendo cada día delante de nuestras narices, o estamos en babia y no nos enteramos de nada. No podemos permitir que el periódico, la prensa, los partidos políticos nos digan lo que tenemos que creer, lo que tenemos que esperar. Que el hombre nos diga por dónde van los tiros, sino que nosotros tenemos que ir por delante, tenemos que ir siempre por delante. Dice la Biblia, velad y orad para que aquellas cosas no sorprendan, ¿verdad? Que no ocurran las cosas como ladrón en la noche. Cuando viene el ladrón no llama por teléfono, no dice, señora, prepárese que esta tarde voy a robarle, o esta noche a las 3:30 voy a entrar por la ventana de la azotea. No dice nada. Cuando te das cuenta es demasiado tarde. Eso no puede ocurrirle al creyente, eso no puede ocurrirle a la iglesia. A veces el creyente está jugueteando, está entretenido, ¿verdad? Su vida es una vida como la del hámster. ¿Habéis visto el hámster en una jaula, en una ruedita que corre, se revienta, se cansa y al final no ha avanzado ni un centímetro porque ha estado dando vueltas y vueltas en círculo? Así le pasó una vez al pueblo de Dios en el desierto. Estuvieron dando vueltas y vueltas, caminaron una barbaridad, pero no iban a ninguna parte, daban vueltas y vueltas y vueltas en círculo, no avanzaban hacia la tierra prometida. Nuestra vida está avanzando, tu vida está avanzando, ¿avanzando hacia dónde y hacia qué? De todo eso vamos a estar hablando, Dios mediante, el año que viene, porque queremos verdaderamente que la iglesia crezca, que la gente que se congrega con nosotros sea gente madura, que no sea gente emocionalmente desequilibrada, que no sean personas fluctuantes, niños, como dice la Escritura, que ahora están arriba, ahora están abajo, ahora me como la Biblia en 3 días, me leo media Biblia y después la rincono y no sé ni dónde la puse. Dije también a lo largo de este año en muchas ocasiones, lo vuelvo a reiterar esta noche, si no quieres sentirte ofendido, no esperes nunca nada de nadie.
El ofendido es el que espera algo del pastor, de la iglesia, del líder de jóvenes, de los ancianos, de fulanito, de menganito. Cuando no lo recibes, te hundes. Nosotros tenemos que estar por encima de ese nivel de inmadurez, porque realmente es un problema de inmadurez. Entonces no esperes nada de nadie, no vengas a la iglesia a recibir, ven a la iglesia a dar. El que viene a recibir es que no me saludó, es que no me llamó, es que no me visitó. Querido, ¿cuántos años vas a seguir así? ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Me llama tremendamente la atención cuando el Señor baja de la montaña. Acaba de estar hablando con Elías, acaba de estar hablando con Moisés, está en un nivel espiritual alucinante. Baja y le dice a la multitud: ¿hasta cuándo tengo que soportarles? ¿Hasta cuándo van a estar siempre con los mismos problemas? Que si no pudimos hacer esto, que si no pudimos solucionar el otro problema. No podemos volver a repetir en el 2016 los errores que sin lugar a dudas hemos cometido en este año. Y por eso cuando yo esta mañana leía este montón de salmos, incluido el que se ha leído hoy, el 145, me di cuenta de algo que me llamó poderosamente la atención y me gustaría compartirlo contigo. Si vas al Salmo 146, te vas a dar cuenta de que entre el título que los hombres le han puesto y el versículo 1, hay una palabra que no sé por qué, porque si lees el texto original, esa palabra que parece como que está ahí en tierra de nadie, y se incluye en el versículo 1. Sin embargo, en nuestra Biblia, el Salmo 146, versículo 1, empieza diciendo: alaba, alma mía, alaba, oh alma mía, al Señor. Y el Salmo 146, si coges una Biblia escrita en hebreo, no empieza así, empieza con la palabra aleluya, que es la que está ahí entre el título y el versículo 1. ¿Lo veis? Aleluya significa alabad a Dios. Así que la primera palabra del Salmo 146 es aleluya. Pero ¿y la última? ¿Cuál es la última palabra del Salmo 146? Aleluya. Alabad a Dios. Empezamos alabando a Dios y terminamos alabando a Dios. En medio podemos llorar, en medio podemos caer, en medio podemos desanimarnos, pero empezamos y terminamos alabando a Dios. ¿Cómo empieza el Salmo 147? Alabad a Dios. ¿Sí o no? Alabad a Yah. ¿Cómo termina el Salmo 147? ¿Cuál es la última palabra? Aleluya. Empezamos y terminamos con la misma palabra. ¿Cómo empieza el Salmo 148? Alabad a Dios. ¿Pero qué es alabar a Dios? Es la expresión aleluya. ¿Y cómo termina el Salmo 148? Diciendo aleluya. ¿Cómo empieza el Salmo 149? Claro, aquí dice cantad al Señor cántico nuevo, pero en el original dice aleluya, cantad al Señor cántico nuevo. ¿Cuál es la última palabra del Salmo 149? Aleluya. ¿Cómo empieza el Salmo 150? Con la palabra aleluya, alabad a Dios en su santuario. ¿Y con qué palabra finaliza el Salmo 150? Con la palabra aleluya. ¿Casualidad? No, en absoluto, en absoluto. 5 salmos, un mínimo de 10 veces te invita el Señor a alabar su nombre. Entonces yo les voy a pedir algo, empezando por hoy. Hoy es domingo, nos queda el lunes, martes, miércoles y el jueves, 31, muy bien. Hoy cuando usted se vaya a la cama, va a leer el Salmo 146. Usted va a empezar leyéndolo, pronunciando la palabra aleluya, que es la primera, y la última palabra que usted va a pronunciar cuando termine de leer hoy el Salmo 146 será la palabra aleluya. Mañana lunes, cuando se levante, usted va a empezar a leer el Salmo 147. Ese es el Salmo para mañana, el 147. Cuando termine de leerlo, usted va a pronunciar la palabra aleluya. Luego el martes, el miércoles y el jueves. Es decir, que desde hoy hasta el jueves, día 31, último día del año 2015, usted habrá pronunciado un mínimo, probablemente más, pero un mínimo de 10 veces la palabra aleluya, que significa alabad a Dios. ¿Y por qué les pido que ustedes terminen el último día del año? Y permítame pedirles un favor más. No sé si se acordarán, creo que sí, y no es mucho pedir. Cuando llegue a las 12:01, cuando comencemos a oír campanadas y la gente esté con la tontería de las uvas y oigamos voladores y cohetes por toda la ciudad, ¿se acordará usted de algo que yo le voy a pedir que diga o que haga en ese minuto? ¿Se acordará? Espero que sí. Cuando usted pase del 2015
al 2016, que la última palabra que salió de sus labios en este año 2015 sea la palabra aleluya. Y la primera palabra que usted pronuncie en ese primer minuto del año 2016 sea la palabra aleluya, alabada a Dios. En otras palabras, podemos elegir. Esto es algo que el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos, es tremendo. La capacidad de poder elegir y preparar el camino por el cual Él el año que viene nos pastoreará y nos guiará. Usted puede elegir el camino por el cual quiere ser guiado. Si usted empieza a quejarse, usted en el 2016 tendrá miles de motivos para estar todo el santo día quejándose. Si usted quiere ser bendecido, tiene que terminar el año 2015 bendiciendo y preparando y eligiendo su camino para que el año que viene el Señor le dé cada día una bendición y una sorpresa nueva en el camino. En otras palabras, no le eche la culpa al gobierno, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa al Señor ni a nadie. Usted tiene que ser consciente y maduro de que usted puede tomar una determinación en estos últimos minutos, en estos últimos días del año. Y es decirle, Señor, yo quiero que el año que viene tú me lleves por un camino de bendición, tú me lleves por un camino de paz, tú me lleves por un camino bíblico. Señor, que yo pueda crecer, que yo pueda darte lo que ya tenía que haberte dado hace años, pero que por negligencia, por vagancia o por indiferencia o por lo que fuera, perdí minutos, horas, semanas, meses de mi vida preciosa que nunca más voy a poder recuperar. Porque esto es tremendo, minuto que se nos va, minuto que nunca más volverá. Pero dice la Biblia, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que el Señor tiene preparado delante de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cómo ha sido el año que usted ha vivido. Yo sé que algunos de ustedes han tenido un año precioso, un año victorioso, donde usted ha crecido, donde usted ha madurado, donde usted verdaderamente ha visto respuestas a sus oraciones. Claro, hemos pasado por luchas y por pruebas, faltaría más. No puede haber crecimiento sin pruebas, es imposible. Las pruebas vienen con el propósito de producir en nosotros un revulsivo, una búsqueda sincera y genuina por parte de nuestro Dios. ¿Cómo sabemos si tenemos paciencia si nunca somos probados en ese área? ¿Cómo sabemos si tenemos fe? ¿Cómo sabemos si Dios sana si nunca estoy enfermo? ¿Cómo sabemos que Dios suple necesidades económicas si nunca tengo ninguna? ¿Cómo sé si tengo capacidad para perdonar si nunca nadie se mete conmigo? ¿Cómo sé el aguante, la resistencia de mi fe y de mi vida si nunca soy probado en áreas tan lógicas y normales como las relaciones entre hermanos? Pero si al fin y al cabo la iglesia es como una especie de taller donde Dios saca a relucir áreas de mi vida que a lo mejor ni siquiera yo sabía que aún estaban ahí. Pero el Señor en este taller, llamada iglesia, el Señor comienza a tratar con áreas de mi vida. Y el apóstol Pablo hace como una especie de juego de palabras cuando le explica este proceso en la vida del creyente a los corintios. Le dice, hermanos, mira, a veces el Señor permite que pasemos por tribulaciones. Permite el Señor que pasemos por tribulaciones, por luchas, por dificultades. Dice, ¿para qué? Para que cuando ustedes hayan sido consolados, cuando ustedes hayan sido restaurados, cuando ustedes hayan recibido la lección que tenían que haber aprendido, ustedes al mismo tiempo puedan reproducir y puedan compartir la bendición con otras vidas. ¿Quién mejor que una persona que ha caído puede animar a otro que ha caído, pero que tú te has levantado y le puedes decir la gloria del cristiano no está en que se cae, sino en que se levanta y sigue caminando para la gloria del Señor? ¿Qué mejor para dar ánimo a un desanimado que uno que ha pasado por ese camino y ha visto la gloria y la grandeza del Señor y le puede decir, yo estuve en ese camino, pero gloria al Señor, vi la gloria del Señor y he podido salir, y te digo que hay victoria en el nombre de Jesús sobre la depresión, sobre la tristeza o sobre el desánimo? Luego, todo lo que el Señor permite que mi vida experimente no es por casualidad, no es por injusticia, no es porque se pasa conmigo, no es porque me tiene olvidado, sino porque todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito y tiene una razón de ser. No eches a perder la obra del Señor en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, no eches a perder la obra del Señor en tu vida, hermano. No la eches a perder. Pero para tener un año 2016 victorioso, tenemos que terminar primeramente en victoria.
El hecho de que ahora en vez de poner 15 pongamos 16 no cambia nada. El que tienes que cambiar eres tú. El hecho de que ahora en vez de poner diciembre pongamos a partir de ahora enero, no cambia nada. Tiene que haber un cambio en tu interior. Tienes que interiorizar estas verdades. Verdades que algunos ya conocen, pero que no las aplican. Yo dije hace poco que tenemos que aprender a activar lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Puse un ejemplo muy sencillo. Mira, estas luces cuando entramos a la iglesia estaban apagadas. Miren qué bonitas ahora. Estaban puestas. La corriente les llegaba, pero faltaba ¡pum! Un toque, un pequeño toque. Darle al interruptor. Y al momento, algo que estaba ahí hacía días, ahora cumple una función bonita, decorativa, pero tuvimos que activar la corriente. El Señor ha puesto en tu vida todo el amor que tú necesitas para poder manifestarlo y derramarlo y compartirlo. Pero si no lo activas, el Señor ha puesto en tu vida toda la fe que tú necesitas para nunca caer ni tropezar. El Señor ha puesto en tu vida absolutamente todas y cada una de las herramientas imprescindibles para poder ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Pero si no las usas, es como el médico que tiene todo el instrumental o el mecánico que tiene todas las herramientas, pero no las usa. ¿Y cuántos creyentes lamentablemente van por la vida y podían amar más, podían ver más la gloria del Señor, pero nunca activan, nunca usan lo que el Señor les ha dado? Pero peor todavía es cuando escucho a creyentes orar o pedirle al Señor cosas que ya tienen. Señor, dame amor. Bueno, mi Biblia y la Biblia de todos y cada uno de nosotros en Romanos capítulo 5 verso 8 dice: el amor de Dios, mira el tiempo del verbo, ha sido, no dice será, dice ha sido derramado en nuestros corazones cuando Él nos dio su Espíritu Santo. ¿Tiene el creyente o no tiene el creyente al Espíritu Santo morando en su corazón? ¿Sí o no? Pues si usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene todo el amor necesario y toda la fe que usted necesita para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Si usted vive una vida cristiana raquítica, anoréxica, pobre, mediocre, pobretona, no es culpa de Dios, es culpa suya que no estás usando lo que Dios te ha dado. Claro, cuando uno empieza no sabe todo esto, le falta información, le falta crecimiento, le falta madurez. Y hay cosas que uno no sabe usar. Pero después de un tiempo, dice el autor de la carta a los Hebreos, hermanos, ya es tiempo de dejar los rudimentos, Ya es tiempo de jugar a las metras, al boliche. Ya es tiempo de crecer, es tiempo de madurar. Fíjate lo que le dice el autor de la carta a los Hebreos. Yo lo leí hace unos días y decía, Señor, qué tremendo, qué tremendo. Dice, debiendo ser ya maestros. ¿Qué es un maestro? Uno que da. El maestro no va a clase a que el niño le enseñe. No, el maestro va a enseñar, a compartir el conocimiento que ya él tiene. Dice, ustedes, después de tanto tiempo en el Evangelio, debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todavía tenemos que estar hablando del arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina de bautismos, la mencionan plural, y de otras cosas. Dice, cuando yo quería compartir con ustedes cosas profundas, y llevarles a niveles espirituales superiores, porque siempre hay un nivel superior en el Señor al que estoy en este momento, ¿sí o no? Por supuesto que sí. En el valle había un nivel, se veían milagros, se veían sanidades, se veían prodigios. Ay, amigo, pero cuando el Señor le dice a sus discípulos, vamos a lo alto de la montaña, vamos a elevarnos, vamos a subir un peldaño. Y cuando llegan arriba, pues resulta que se encuentran a Moisés y a Elías. Pero abajo no estaba, es que abajo no estaba Moisés y Elías. Si quieres verlo, tienes que subir arriba, al monte de la comunión, al monte de la revelación. Y allí dice que vieron a Moisés y a Elías. Increíble. Cuando llegaron a la orilla, le dice el Señor a sus discípulos, ¿habéis pescado algo? Dice, no. Toda la noche lo hemos intentado y ha sido un fracaso. Dice, boguen mar adentro. En otras palabras, déjense de estar siempre aquí donde hacen pie. Déjense de estar en la orilla, métanse en aguas profundas y echen la red y fíjense de mí. Vuelvan a intentarlo en mi nombre. Y dice la Biblia que cuando fueron a aguas profundas, dice que por poco la red se les rompe de la cantidad de enormes peces que habían sacado. ¿En qué profundidad de vida espiritual tú te encuentras, querido? Hay creyentes que todavía después de tanto tiempo, todavía les cuesta orar.
Y dice, pero si lo elemental es orar. No te estoy invitando a que prediques, a que cantes, a que subas aquí y nos des un estudio bíblico del libro de Daniel o de Apocalipsis, sino simplemente a orar, a hablar con tu Padre. Y a algunos todavía como que les cuesta, pero no te sientas mal. Porque una vez el Señor Jesucristo le dijo a 3 de sus discípulos, ¿podéis orar por mí esta noche? Hoy estoy triste, mi alma hoy está triste hasta la muerte. Pedro, Jacobo, Juan, aparentemente los más espirituales. Aparentemente los que más claras tenían las ideas. Vamos a orar, dejen a los demás dormidos. Pero yo de ustedes espero un poquito más que de los demás. ¿Podéis orar por mí? Se aparta de ellos cuando vuelve. Se los encuentra dormidos. Y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Después de 3 años de vivir conmigo, de ver cómo soy, cómo me muevo, cómo predico, cómo enseño, cómo puedo estar por encima de las presiones y de las calumnias y de las críticas del pueblo, ¿todavía no habéis sido capaces de velar una hora conmigo? Venga, hombre, espabilen. Y se marcha. Y cuando vuelve, todos sabemos la historia, ¿no? Se los encuentra otra vez dormidos. Y la tercera vez le dice, déjenlos, sigan durmiendo. Por eso dice la Biblia, un pasaje tremendo que hay que saber entenderlo. El que está viviendo en santidad, siga viviendo en santidad. Y el que está inmundo, siga inmundo todavía. Como diciendo, si no quieres, ahí te quedas, amigo. Por eso qué importante es que nosotros en esta noche no solamente le demos gloria al Señor, sino digamos, Dios mío, yo quiero crecer, yo quiero madurar. Yo quiero verdaderamente estar en ese nivel espiritual que tú pides de mi vida. Y saber administrar mi tiempo libre. Algunos, el sedón maravilloso llamado tiempo libre. En vez de traerles bendición, lo que les trae es ruina, porque no saben administrar ni siquiera su tiempo libre. Tú imagínate, ¿no? Hay un versículo en el libro de Eclesiastés que leía en el día de hoy, si quieren venir conmigo. Se encuentra en el capítulo 7, versículo 10. Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Por si acaso hay alguien así entre nosotros, dice que no es nada sabio el decir que los tiempos pasados fueron mejor que estos. Dice que una persona que habla así no tiene sabiduría ninguna. Dice Eclesiastés 7:10. Nunca digas, prohibido, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría, nunca. Si para recordar un tiempo de gloria tienes que mirar en el baúl de los recuerdos, tienes que mirar al año 2010, 2009, 98, 85, pues querido, la pregunta es, ¿por qué todavía hasta el día de hoy no has sabido vivir en victoria, sino que para contar una grandeza y una señal poderosa de Dios en tu vida, tienes que mirar atrás? Cuando la Biblia nos enseña qué es hoy, cuando tenemos que servir y glorificar al Señor. Hay gente, artistas, deportistas, etcétera, ustedes conocen a muchos, ¿verdad?, que viven de lo que fueron, de las glorias que tuvieron un día. Hay denominaciones, hay iglesias que viven de lo que hicieron los misioneros hace 80 años atrás. Pero el Señor no quiere que vivamos de glorias pasadas. El Señor quiere renovarnos cada día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan cuando el otro día hablábamos acerca del maná? Maná, en hebreo, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? El Señor les decía, cojan todo lo que vayan a necesitar, no sean escasos. ¿Quieres comer mucho? Come. ¿Quieres comer poco? Coge poco. Pero no se les ocurra coger más de lo necesario. No hicieron caso al Señor. Dice la Biblia que tenían miedo de que hoy cayó el maná y si mañana no cae, voy a coger para hoy, para mañana y para pasado mañana. ¿Por qué? Porque querían vivir en un nivel, en una filosofía de vida contraria al modelo bíblico. Hoy en día el hombre quiere vivir con el mes ya bien claro. Si yo a primero de mes no tengo claro cómo voy a pagar la factura del agua, del teléfono, la hipoteca, el móvil, no sé qué, no sé cuánto, y ya se pone nervioso. En la Biblia nadie vivía pensando en el mes. En la Biblia era el pan nuestro de cada día, el día a día. Hoy hemos comido, hoy hemos vestido, hoy hemos tenido un techo. Gloria a Dios, mañana Dios dirá. Y dice la Biblia que el que cogía más se le echaba a perder. En otras palabras, el Señor nos enseña cada día a buscar más del Señor. Lo de ayer no sirve para hoy, ni lo de hoy sirve para mañana, sino que basta cada día su propio afán. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante
¿Qué costumbre estamos teniendo? Las costumbres no se arraigan en un carácter de la noche a la mañana. Dicen por ahí, ustedes lo han escuchado varias veces, que como mínimo tenemos que hacer durante 21 días seguidos una cosa, sea lo que sea, correr, levantarnos temprano, etcétera, 21 días seguidos para adquirir un nuevo hábito. No pretendas mañana levantarte, irte de aquí a las Teresitas corriendo y volver y estar como una lechuga de fresco y decir, no, aquí no ha pasado nada. No vas a llegar ni de aquí a la esquina si no estás acostumbrado a hacerlo. Pero vete acostumbrándote a correr poco a poco, un día más, otro día más, otro día más, y va a llegar un momento en el que no te va a costar. Pero tienes que ir invirtiendo de a poco para poder conseguir mayores objetivos. Si mañana quieres levantarte a las 5 de la mañana y ponerte a orar y leer 20 capítulos de la Biblia, te va a costar una barbaridad. En otras palabras, vete desarrollando hábitos, pero vete haciendo algo. No estés con los brazos cruzados, sino está activo, muévete, busca de Dios. Lo decíamos ayer en la salida que hicimos por ahí con las motos, algunos hermanos. Hay bendiciones que por el amor y por la misericordia de Dios vienen a veces hasta sin buscarlas. Pero la inmensa mayoría, seamos sinceros, como no te muevas, como no busques de Dios, la bendición no viene. Hay que buscar, hay que pelear. Dice que los valientes son los que arrebatan la bendición de Dios. Y hay que buscar la bendición de Dios. ¿Dónde está la bendición? Allá, pues allí me voy. No importa si tengo que ir caminando, arrastrándome, me da igual. La bendición de Dios es la que enriquece el alma. Y yo quiero bendecir mi familia, quiero bendecir mi vida, quiero bendecir todo mi ser. Y donde esté la bendición, allí voy, la peleo y la obtengo. Y cuando la tenga, voy a pelear para que nadie ni nadie me la robe. ¿Cuántos dicen amén? Me quedo sorprendido de la facilidad con la que algunos pierden el gozo. Me quedo sorprendido. Digo, ¿será realmente ese el gozo que Dios le dio? Me quedo sorprendido de la facilidad con la que muchos pierden la fe. Me quedo sorprendido realmente con la boca abierta, con la facilidad con la que algunos hermanos pierden el deseo de servir a Dios. Hermanos, hay que pelear la buena batalla, dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he conservado la fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a acostumbrarnos a desarrollar buenas costumbres. Vamos a acostumbrarnos a invertir nuestro tiempo y nuestros recursos en las cosas del Señor. Que tú gires en torno al Señor y no el Señor gire en torno a ti. Hay gente que dice, bendíceme, ayúdame, prospérame, guíame, sáname, cúrame, en vez de decirle, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Por eso yo creo que en este último domingo del año, primeramente tenemos que estar tremendamente agradecidos, porque la tranquilidad con la que tú y yo vivimos hoy en día en Canarias, ¿cuántos quisieran tenerla y no la tienen? Jamás en todos estos años, y ya son unos cuantos, jamás nadie ha entrado a nuestras congregaciones a robarnos. Jamás hemos sufrido vandalismo en nuestras casas. Dormimos tranquilos, vivimos en paz. ¿Eso no es un regalo de Dios? Si echas de menos la intranquilidad, pues ya sabes dónde tienes que irte. Pero aquí de momento vivimos en paz, sin rejas, sin alarmas, sin agobios, sin apuro, sin estar todo el día mirando para atrás, a ver quién viene, a ver quién está. No, vivimos en paz todavía, tranquilos. ¿Por qué? Porque es una bendición de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchos hermanos de otros países dicen, uy, pues en mi país ni te cuento, es imposible vivir de esa manera. Gracias a Dios todavía aquí podemos vivir con esa tranquilidad. Claro, el que ha vivido toda la vida así no lo valora, pero el que viene de afuera dice, ustedes no saben lo que significa poder ir por la noche tranquilamente y decir que nuestros hijos están en tal sitio. ¿Y qué hora es? Las 12:30 de la noche, no pasa nada, tranquilo. Gracias al Señor, ¿no es una bendición de Dios? Hombre, bendito sea Dios. Algunos de nosotros, o algunos de ustedes, o muchos de ustedes, os habéis ido a la cama sin cenar, sin comer, desnudos, hambrientos, durmiendo debajo de un puente, pasando frío. Seguramente ninguno de ustedes, ninguno. El rey David dijo una vez una palabra que a mí siempre me ha gustado muchísimo, ese versículo. Joven fui y ahora envejecido, pero nunca he visto a un justo que mendigue pan. Un justo desamparado, ni que mendigue pan. Todos hemos comido, todos hemos engordado algo en este año, algunos sí o no. Algunos dicen, ay no hermano, no diga eso. Todos hemos comido, todos hemos vestido y seguramente en los armarios tenemos más ropa de la que necesitamos, seguro.
porque Dios ha sido bueno. Esta congregación 14 años lleva abierta, 14 años. El Señor la ha sustentado milagrosamente. En tiempos de crisis, en tiempos de abundancia, cuando había gente que tenía mucho trabajo, cuando había gente que no tenía ningún trabajo, Dios ha sido fiel, porque Dios no depende de ti ni de mí. Él es todo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, si hoy tú no tienes una palabra de gratitud, tú eres un ingrato. Tienes que darle gracias a Dios por el marido que Dios te dio. Gracias, hermana. Voy a repetirlo porque no me expresé bien. Tienes que darle, hermana, gracias al Señor por el hombre que Dios te dio. Vamos a hacerlo al revés a ver si le ganamos, hermano. Aprovechemos. Hermanos, tienes que darle gracias a Dios por la mujer que Dios te dio. Hemos ganado, gloria a Dios. Tienes que darle gracias a Dios por los padres que Dios te dio. Tienes que darle gracias a Dios por los hijos que Dios te dio. Amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? Para mí esta es la mejor iglesia que he pastoreado en mi vida. Llevo 34 años sirviendo al Señor a tiempo completo. Jamás he tenido una iglesia tan hermosa como esta. Jamás. Es una pasada. De verdad te lo digo. ¿Qué problema nos da esta iglesia a nosotros? Yo creo que nosotros le damos más lata a ustedes que ustedes a nosotros. Es una pasada de iglesia. Los jóvenes de esta iglesia son santos. ¿Sí o no? Son santos. Tú miras cómo hablan, cómo conversan allá afuera en la calle y tú dices, ¿tú te acuerdas cuando tú tenías la edad de ellos? Cuando yo tenía la edad de ellos era un bicho. Era retorcido, era malo. Tú miras cómo hablan, cómo caminan, cómo vacilan, cómo tal. Y yo digo, es increíble esa ingenuidad, Señor. Es algo del Señor. Es algo increíble. Los niños de esta iglesia son una bendición, ¿sí o no? Son una maravilla. Y ahora este año que hay un montón de hermanas que se van a quedar embarazadas y vienen niños y tal, eso va a ser una gozada increíble. El primer mensaje del 2016 te voy a dar el título. Despejando mentiras. Las 5 grandes mentiras que el diablo le ha metido en la iglesia, le ha metido en la cabeza o en la mente a las iglesias. Las 5 grandes mentiras, te voy a decir un par de ellas. No me quedo embarazada porque no es un momento fácil para tener hijos. La primera mentira que el diablo le ha metido en la cabeza a muchas parejas. Ahora no se pueden tener hijos, estamos en plena crisis. No abunda el trabajo. Una gran mentira. No puedo dar todavía diezmos y ofrendas y apoyar a la iglesia porque no tengo suficientes recursos económicos para desprenderme de algo para la obra de Dios. La segunda gran mentira. ¿Qué te parece? Y así las grandes mentiras que le hemos creído al enemigo durante el 2015, que las vamos a bombardear en el nombre de Jesús, todas y cada una de ellas. Porque le vamos a demostrar al mundo, porque ahora es el momento de la iglesia. Se acabó el tiempo del PSOE en España, ¿eh? Se acabó. No van a levantar cabeza en la vida. Permítame o perdóneme los que vais por ese sendero. Han hecho el ridículo. Se han reído de Dios, han aprobado leyes antibíblicas, han bombardeado todo lo que tiene que ver con el Señor. Se les acabó el tiempo. A los otros se les acabó el tiempo. A los otros ni te cuento. Ha llegado el tiempo de la iglesia. Ha llegado el tiempo en el que nosotros nos vamos a levantar en este país y le vamos a decir al país cómo se puede mantener una iglesia con pocos recursos, pero confiando en el poder de Dios. ¿Cómo se puede extender el reino con prácticamente nada, pero con la bendición de Dios? Vamos a enseñarles al mundo cómo se puede mantener un matrimonio de 25, 30, 40 o más años con la bendición del Señor. Es el tiempo nuestro, queridos hermanos. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser ahora más que nunca la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque ya no hay puntos de referencia. ¿A dónde mira la gente hoy en día? No sé lo que va a pasar en enero. Porque es imposible gobernar este país tal y como está fracturado internamente, imposible. ¿Con quién pacta? No, contigo tampoco, no, yo sí, no, yo no sé qué, yo no sé cuánto, imposible que se peleen los del mundo. Pero dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y vamos a ver la gloria del Señor, aleluya, vamos a ver la gloria de Dios.
que el mundo se reviente, me da igual. Pero ha llegado nuestro tiempo, aleluya. Ha llegado nuestro tiempo. Y por eso en esta noche también queremos aprovechar para terminar el año celebrando algo que es un mandamiento. No es una doctrina de la iglesia evangélica, es un mandamiento del Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. ¿El qué? Partir pan, compartir una copa de zumo de uva, de vino. ¿Para qué? Para recordar que el motivo principal por el que hemos llegado hasta el día de hoy ha sido por la misericordia y por la gracia del Señor. Algunos de los que están aquí lo sabéis perfectamente, no estoy exagerando. Si no hubiera sido por la gracia y por la misericordia del Señor, algunos de ustedes probablemente este año 2015 habrían muerto. Pero el Señor ha sido tremendamente misericordioso. Y mira qué bueno es el Señor, que antes de que termine este año te lo vuelve a poner en bandeja y te dice: yo sigo detrás tuyo como el primer día. Yo sigo detrás tuyo, quiero bendecirte y no voy a parar hasta hacer de ti un hombre y una mujer de Dios. Hay algunos aquí que tuvieron un privilegio que yo no tuve en mi época. Y es que sus padres los presentaron al Señor cuando eran bebés, cuando eran chiquititos. ¿Alguien aquí tuvo ese privilegio de ser presentado al Señor cuando era un niño, una niña pequeño? Levanten su mano. Algunos. ¿Esa oración fue en vano? ¿Lo que se oró, lo que se declaró, lo que se pidió ese día fue en vano? No. Vamos a ver el resurgir y el despertar de muchos jóvenes que el enemigo ha querido destruirlos y tenerlos ahí como trofeo de guerra, porque no hay nada que ame más el diablo que tener la cabeza de un hijo de Dios allí en la vitrina. Pero le decimos en esta noche que el diablo está vencido y que nunca más levantará cabeza, porque la Biblia dice que el diablo heriría en el calcañar al Mesías, pero el Mesías le heriría en el calcañar y nunca más se levantaría. Nunca más, si tú no quieres, vas a ser esclavo de la droga. Nunca más el desánimo te va a echar la garra. Nunca más el alcohol te va a destruir. ¿Por qué? Porque ahora el que está en ti es mayor que el que ha venido contra ti durante toda tu vida. Y ahora puedes decir no y mantenerte en ese no o mantenerte en ese sí. ¿Por qué? Por fuerza de voluntad no, sino porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano querido. Ahí donde estamos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Hoy como algo excepcional, repito, hoy como algo excepcional, porque el día 9 de enero tendremos un culto de bautismos en la iglesia del Puerto de la Cruz. Y hay hermanos aquí que se van a bautizar, y si hay alguno que se va a bautizar, pues me lo puede decir después del culto, por favor. Hoy como algo excepcional, a todos los hermanos y hermanas de la iglesia, hermanos y hermanas de la iglesia, gente que ha nacido de nuevo, que tienen claro servir al Señor, incluso los que se van a bautizar, vamos como algo excepcional hoy a participar juntos de la mesa del Señor. Pero quiero que lo hagas con acción de gracias. Quiero que le digas: Señor, gracias, porque no ha sido por mi fuerza, por mis méritos que hemos llegado hasta aquí. Es porque tú has cuidado de mi vida. Tú me has ayudado, tú me has levantado cuando he tropezado y caído. Tú me has dado vida y vida en abundancia. Bendito seas, mi Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dice el salmista: desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Así que en esta tarde dile: Señor, quiero terminar este año dándote las gracias, porque tú has estado conmigo en todo momento. Gracias por mi familia, bendícela. Gracias por mis hijos, mi esposa, mi marido. Gracias por mi trabajo. Gracias por lo que me has dado y por lo que no me has dado. Gracias por todo. Gracias por lo que tú me has dado durante este año, por las puertas que se abrieron y por las puertas que no se abrieron, porque tú lo permitiste. Gracias por cada una de las pruebas por las cuales pasé y salí victorioso. Las pruebas que el Señor mandó a tu vida fueron para fortalecerte, fueron para que crecieras y maduraras. Y en esta tarde
esta noche te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor.